Masejet Menachot Daf Chavzain Amud Aleph 27a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hakometz miuto me'akeved rubo, Isaron miuto me'akeved rubo, Hayain miuto me'akeved rubo, Hashemen miuto me'akeved rubo, Hasolet ve'Hashemen me'akvim ze et ze, Hakometz ve'alevona me'akvim ze et ze. Esta Mishnah y las próximas que vamos a ver hasta el final del Perek nos mencionan diferentes mitzvot que cada parte de ella es esencial. O sea, si falta una pequeña parte, me'akev. ¿Qué es me'akev? Impide el cumplimiento de la mitzvah. Dice la Mishnah, el kometz, una pequeña parte es esencial para la otra gran parte. O sea, si falta una pequeña parte, me'akev el cumplimiento. Isarón, ¿qué es isarón? Isarón solet, isarón de harina, que es la cantidad mínima de una minjá. También, si falta un poquito, es esencial e impide el cumplimiento de la mitzvah. Yain, ¿qué es yain? Vino de nesajim, de libaciones, ¿sí? Que tiene que tener una cantidad. En korbanot olay shelamim se trae junto con olay shelamim nesajim. Dependiendo del tipo de animal, es la cantidad del vino. Si es keves, es revitaín. Si es ail, carnero, shelishitaín. Si es par, toro, hatziaín. De todas formas, si falta un poquito, mi auto es esencial e impide el cumplimiento de la mitzvah. Shemen, aceite. ¿Cuándo en aceite? Depende en qué caso. Esta vez es el aceite de minjat nesajim, de las libaciones, que ahí la cantidad debe ser como la cantidad del vino. O está el aceite de minjat nedabá, que la cantidad es logehad. Si falta un poquito, impide el cumplimiento. Igualmente nos sigue diciendo la Mishnah, solet vea shemen, la harina y el aceite de una minjá. Si falta uno de ellos, no se puede traer la minjá. Estamos hablando en las menajot que requieren harina y aceite. Y por último nos dice esta Mishnah, kometz y levoná. ¿Sí? Si uno no ofrendó los dos, los residuos no quedan permitidos para consumo. ¿Sí? O sea que cada uno de ellos, el kometz y la levoná, impiden uno al otro. Así nos dice la Mishnah. Ahora, fíjense bien. La Gemara a continuación nos trae el mekor, la fuente en la Torah para todas esas cosas que mencionamos en la Mishnah. Hay dos maneras como encontrar en la Torah un mekor que estas cosas son meakvim. O que la Torah nos mencionó ese detalle dos veces, no nos repitió, porque no nos repitió la segunda vez para decirnos que es meakev. Otra opción es a través de que la Torah nos escribió una palabra especial, como caja, juká, que te hace énfasis en que tiene que ser así, si no es meakev. Vamos a buscar un mekor para cada una de ellas. Maitama, amarkra melokumtzo 3 dimne. Respecto al kometz, que tiene que ser una cantidad completa y si falta un poquito en meakev el cumplimiento, está escrito en la Torah, melokumtzo 2 veces. Repetido. La repetida es para decirte que meakev. Isaron miutov meakev drubo maitama. Amarkra misolta sheim hasra kol sheu pesula. ¿Sí? Isaron, que tiene que estar completo, es de no solamente el mapik, sino de la hei. No dice misolet, sino misolta. Esa hei adicional es para decirte la solet completa. ¿Sí? Entonces, si falta un poquito, es pasul. Hayain miuto meakev drubo, caja, sobre el vino. Está escrito la palabra caja, que es una palabra que te enseña que hay un ikub. Hashem miuto meakev drubo de minjat nesajim caja. Minjat nedaba markra umishamna sheim hasar kol sheu pesula. Respecto al aceite, que tiene que tener su cantidad completa, si falta un poquito es meakev. ¿De dónde lo aprendemos? Entonces, el aceite de minjat nesajim lo aprendemos de la palabra que dice sobre minjat nesajim de caja. Y sobre el aceite de minjat nedaba, ¿sí?, que es logehad, si falta un poquito es meakev, lo aprendemos de la palabra mishamna, con la hei, que tiene que estar completo. Hashem ve'asolet me'akvim ze et ze, misolta u mishamna, migirsa u mishamna. Respecto a lo que dijimos, que el aceite y la harina en una minjá tienen que estar los dos, y si falta uno de ellos, la minjá está pesulá. ¿De dónde se aprende? Porque la Torah lo repitió 2 veces. En Vaikra 2:2, misolta u mishamna, y en Vaikra 6:8, migirsa u mishamna, repetido, para decirte que es que meakev. Y por último, hakometz ve'alevona meakvim ze et ze, al kol levonata ve'et kol halevona asher ala minja. Respecto a la última alajá que mencionamos, que el kometz y la levoná
es meakvim una a la otra, o sea que si no ofrendaste el kometz, los shiraim no quedan permitidos, y si no ofrendaste la levoná, los shiraim no quedan permitidos. Para que los shiraim queden permitidos tienes que ofrendar ¿qué? Los dos. ¿Dónde lo aprendes? Porque la Torah te lo repitió 2 veces. Una en Vaikra 2:2. De Kamat Misham me lo kumtzó mi soltá al kol levonatá. Soltá y levonatá. Y por otro lado en Vaikra 6:8. Vet kol levoná shera la minja. Vemos que también se repite esta idea. Entonces es me'akev. Próxima Mishnah. שני שעירי יום הכיפורים מעכבים זה את זה, שני כבשי עצרת מעכבים זה את זה, שתי חלות מעכבות זו את זו, שני סדרים מעכבים זה את זה, שני בזיחים מעכבים זה את זה, הסדרים והבזיחים מעכבים זה את זה, שני מינים שבנזיר, שלושה שבפרה וארבעה שבתודה וארבעה שבלולה וארבעה שבמצורע מעכבים זה את זה, 7 הזעות שבפרה מעכבות זו את זו, 7 הזיות של בין הבדים של הפרוכת של מזבח הזהב מעכבות זו את זו. Esta Mishnah nos menciona otros casos que si falta una parte, me'akev. ¿Cuáles son los casos? Los 2 seirim de Yom Kippurim, que se hace un goral, un sorteo. Si no hay los 2, no puedes hacer ¿qué? Sorteo. Los 2 corderos que se traen a Atzeret. ¿Qué es Atzeret? Shavuot. Muy bien. Si no hay los 2, no puedes proceder a traer el Korban. Las 2 halot que se traen en Shavuot. Si no hay las 2 halot, ¿sí? No puedes traer el Korban. Igualmente los 2 sedarim de Lechem Apanim. Lechem Apanim, ¿cuántos panes eran? 2 en total. ¿Cuántos grupos cada uno? 6. 2 grupos, 6 cada uno. ¿Sí? Si no tienes un ceder, no puedes poner el otro. No puedes poner un grupo nuevo de 6 sin poner el otro grupo nuevo. Igualmente los 2 bazijim de la levoná que se colocan con el Lechem Apanim, también meakvim ze et ze. ¿Sí? No puedes, ¿sí? Hacer la boda del servicio de la boda no está kesherá si no colocas los 2 bazijim. Igualmente, sedarim, ahorita sedarim con bazijim, ¿sí? Meakvim ze et ze. O sea, si el lechem apanim sobre la mesa no tiene también que los bazijim, o los bazijim no lo tiene, no puede colocar el pan. Tiene que poder colocar los 2. O sea, ¿qué significa los 2? El pan y los bazijim. Igualmente, las 2 especies de panes del Nazir, como sabemos, cuando el Nazir culmina su Nezirut, tiene que traer 3 korbanot, olá, hatat y shelamim. Junto con el shelamim tiene que traer 2 panes, halot y rekikim, panes y obleas, 2 especies. Panes y obleas, que son unas galletitas, 10 de cada uno. Entonces aquí también, si no puede traer, tiene que traer las 2 especies. ¿Ok? Igualmente las 3 especies de pará. ¿Qué es pará? Pará, adumá. ¿Qué son las 3 especies? Las 3 veces cuando se quemaba la pará, el Cohen tiraba al fuego etz erez, madera de cedro. Ezov, ¿qué es ezov? Hisopo. Y shnitolat, hilo carmesí. ¿Sí? 3 especies. Son meakvim. Igualmente las 4 especies de los panes que venían con el Korban Todá. Tenían 40 panes. Cada 10 de una especie diferente. Si no se traen todos, no se puede. Igualmente las 4 especies del lulav. ¿Sí? Si no agarra, vamos a ver más esto en la Gemara. Meakvim zedze, si no agarra todos a la vez, no sale yedé, todas las especies a la vez, no sale yedé Jehová. E igualmente las 4 especies de metzorá. ¿Qué es eso? En su proceso de purificación, cuando tenía tzarat una persona y se curó, tiene que purificarse. ¿Sí? Hay varios pasos. En el primer paso, tiene que traer etz erez, madera de cedro, ezov, que es ezov, hisopo, shnitolaz, hilo de carmesí, y shtetziporim, 2 pájaros. ¿Cuántas especies hay aquí? 4. ¿Sí? Entonces, si trae nada más parte, no sirve. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah, las 7 salpicaciones que se hacen para Adumá. No puede hacer menos, tiene que hacer las 7 completas. ¿Cuáles son esas 7 salpicaciones que se hacen para Adumá? ¿Sobre qué? No. 7 salpicaciones, aquí se refiere, no, por eso lo pregunté para explicar. Cuando se quemaba en la paraduma, ¿sí? O mejor dicho, antes de quemar la paraduma, que se quemaba afuera, el Cohen agarraba de la sangre, ¿sí? Y salpicaba 7 de la sangre, no del agua, 7 salpicaciones arriba, enfrente del ejal. Muy bien, ¿sí? Tienes que hacer las 7, si no, no sirve. Igualmente las 7 aplicaciones que se hacían en el arca, en el Kodesh HaKodashim, entre los 2 palos, ¿sí? En el servicio de Yom Kippurim, ¿sí? Con el Dama Par y Dama Sair,
Se hacían had lemala, vesheva lemata. También esas sheva son meakvot. Igualmente después se hacía la parojet, se salía y se hacía sobre la cortina. Sí, también esas son meakvim. Y también después se hacía sobre el Mizbeach HaZahav. ¿Qué es Mizbeach HaZahav? Se mezclaban ya el Dama Par con el Dama Sair y se aplicaban 4 en las esquinas y adicionalmente 7 en la superficie del Mizbeach HaZahav. También eso es ¿qué? Meakev. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara a continuación nos empieza a traer que la fuente para cada una de estas cosas, que es ¿qué? Meakev. Shene seire yom kippurim meakvim ze et ze hukah. Shene kisei atzeret meakvim ze et ze havaya. Shte chalot havaya. Shne sedarim hukah. Shne bazichim hukah. Hasedarim ve'bazichim hukah. Shne minim shebe nazir dichtiv ken ya'aseh. Shelosha shebe para hukah. Arba'a shebe toda דאיתקא של נזיר, דכתיב הזבח תודת של עמיו והמרמור של עמיו לרבות של מנזיר, וארבעה שבע מצורע דכתיב זאת תהיה תורת המצורע. וארבעה שבלולב ולקחתם לקיחה תמה. Paremos aquí porque la Gemara se enfoca en la última que menciona, interrumpe y después sigue. Dice la Gemara, Shene Seirim, los dos Seirim de Yom Kippurim son meakvim ze et ze, porque está escrito sobre ellos la palabra ¿qué? La palabra Juká. Shne Kivsei Atzeret de Shavuot, los correos de Shavuot meakvim ze et ze, porque está escrito la palabra Havaya. ¿Sí? Havaya, que así tiene que ser. Shete Halot de Shavuot también está escrito Havaya. Los dos grupos del Lechem Apanim que tienen que estar los dos grupos, también está escrito Juká. Shne Bazichim, los dos Bazichim de Leboná, también está escrito Juká. Los Sedarim y los Bazichim, que no puedes poner solo los Sedarim, o sea, solo los panes y no los Bazichim, o solo los Bazichim y no los Sedarim, porque también está escrito ¿qué? Juká. Los dos especies que tiene que traer el Nazir, que son las dos especies, los dos panes. 10 de cada uno, 10 de panes y 10 obleas. Meakvim, ¿por qué? Porque está escrito en Bamidbar 6:21, Kenia hace sobre ellos. Las tres especies de paraduma, ¿cuáles son las tres especies? Dijimos, de paraduma, ¿cuáles son? Las tres especies son etzeres, madera de cedro, hisopo, ishni, tolat. Meakvim, ¿por qué? Porque está escrito que Joká. Las 4 especies de Todá, Corban Todá, 4 especies de panes que se traen 40 días de cada uno. ¿Sí? También está escrito, ¿de dónde aprendemos que es Meakev? Porque hay Ekesh entre Todá y Nazir. ¿Sí? En donde en Vaikra 7.3 está hablando sobre el Ahmed Todá y dice al Zebach Todá Shelamav. Shelamav, ¿a qué se refiere? Shalme Nazir. Sabemos que en el Corban Todá nos menciona Nazir, entonces se compara con Nazir. De la misma manera que Nazir, como dijimos antes, es Meakev, los panes, también aquí los 4, Nazir, las 2 especies Meakvim, aquí son Meakvim también sus especies que son las 4. Respecto a las 4 especies del Metzorá, que son las 4 especies, lo que ponía, madera de cedro, hilo carmesí, hisopo, muy bien, ¿y qué más? Metzorá, que hay 2 pajaritos, que es otra especie más, pajaritos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde aprendemos que es Meaké? Porque es Zotiye, Avaya. Y respecto a las 4 especies del Lulav, que Meakvim Zedze, que está escrito en Vaikra 23:40, Ulkachtem lachem, Bayom Arishon, Perietzadar Kapote Marim, Ulkachtem, ¿cómo se lee? Lekija tama, ulkaj tam. Ulkajtem, ulkaj tam. Que tienes que agarrar tam, que es tam completo, íntegro, las 4 juntas. ¿Sí? A la vez. Amar Ohanan Barraba, lo shanu en la she'en lo, aval yesh lo en meakvim. Meiti ve arba minim shedola, shnaim osim perot, ushnaim mehem en osim perot, haosim perot, yuzekuin shen osim perot, shen osim perot, yuzekuin osim perot. Ven adam yosede, juato memachiu kulam baguda achat, vechin Israel berzad. עד שיהיו כולם באגודה אחת שנאמר הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה תנאה היא. נתנו לאו בין אגוד בין שאינו אגוד כאשר רבי יהודה אומר אגוד כאשר שאינו אגוד פסול. מה התעמד רבי יהודה? גמר כיחה מאגודת אזוב מה להלן באגודה אף כאן באגודה ורבנן לא גמרי כיחה. Sigamos un poquito más. Que manas la de Tania, lulav mitzvah leogdo vim lo agado kasher keman iker Rabbi Yehuda lo agado may kasher. Y Rabbanan may mitzvah. Leolam Rabbanan may mitzvah mishum zeli veanveu. La Gemara también nos dice lo siguiente. Otra vez, mencionamos que las 4 especies, si tiene que agarrar las 4 especies a la vez. ¿Sí? Bebatajat. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendemos? Ulkachtem. Belakajat tam. ¿Sí? Lekijatama. Viene la Gemara dice sobre esto lo siguiente. Dice Rabhanan Barrava. Todo lo que dijimos en la Mishnah, que las 4 especies de las 4 especies de la Meakim Zedze es únicamente en un caso que no tiene las 4 especies. Pero si tiene las 4 especies, no es necesario que las agarre en un paquete. Hay 2 maneras como explicarlo, explico según Rashi. No es necesario que los agarre
atado en un paquete, las 4 juntas, sino también si los agarra juntos, aunque no estén ¿qué? Atados, está kasher. O sea, lo que es meakev es que tengas los 4, ¿sí? Pero si tienes los 4, ahí no es necesario que lo tengas en agudahat, que es agudahat, atado en un paquete. Así dice la Gemara. Pregunta la Gemara una baraita, pero no me cuadra porque está escrito en la baraita. 4 especies tiene el lulav. 2 de ellos, el etrog y el lulav, son productos que dan frutos. ¿Sí? El etrog, y en la palma, ¿qué da fruto? El lulav, ¿qué fruto da? Dátiles. Y 2 de ellos, Sadas y Arabán, no dan ¿qué? No dan frutos. Dice la baraita, los que dan frutos requieren a los que no dan frutos. Y los que no dan frutos requieren a los que dan frutos. Y una persona no sale de Jehová hasta que estén todas las 4 especies beagudahat. ¿Qué es beagudahat? Aparentemente atado en un paquete. ¿Sí? Igualmente dice la baraita algo bonito. Israel, ¿sí? Cuando ayunan y rezan, para que sean recibidos los rezos, tienen que estar todos beagudahat, tzadikim y reshaim. Como dice el pasuk, cuando Amisrael está junto, ahí es cuando hay yesod, ahí es cuando hay fundamento para su petición. Ok, pero de todas maneras vemos claramente en esta baraita que se requiere que las 4 especies estén beagudahat, atado en un paquete. Entonces contradice lo que dijimos antes. Dice la hermana, en verdad es un mahloket tanaim, como está escrito en la baraita. Un lulav, ya sea que esté atado con el resto de las especies, o ya sea que no esté atado, kasher según Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no, lulav únicamente está kasher cuando está junto y atado en un paquete con las demás especies. Si no, está pasul. Entonces, el Abhanan Barraba que dice que no es necesario que esté agudajad, va como Tanakama. Y la baraita que traímos en la pregunta, que dice que si es necesario agudajad, va como la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Y en qué se basa Rabbi Yehuda para decirnos que se necesita que sea agudajad? Dice la Gemara, se basa en una gezerah shabá. ¿Qué gezerah shabá? Kija de agudat ezov. Sabemos de que el pueblo de Israel fue ordenado en Pesach Mitzrayim. ¿Qué es Pesach Mitzrayim? Corban Pesach que se hizo en Mitzrayim, agarrar agudat ezov. ¿Qué es agudat ezov? Un paquete de ezov. ¿Qué es ezov? Hisopo, ¿sí? Y sumergirlo en la sangre del Corban, y después ponerlo sobre el mashkof ishtea mezuzot, sobre el marco, ¿sí? Y está escrito ahí en Pesach Mitzrayim, Shemot 12:22, Ulkachtem agudat ezov. Entonces tiene que estar, ¿qué? Amarrado, atado, el ezov. Y respecto al lulav, también dice Ulkachtem. De la misma manera que Ulkachtem de ezov es a través de agudá, igualmente aquí Ulkachtem de las 4 especies a través de agudá. Por eso Rabbi Yehuda dice que tiene que ser, ¿qué? Atado. Y si no está atado, pasul. Y Jajamim, ¿qué va a hacer con esta gezerah shabá? No, Jajamim no recibió esta gezerah shabá, no puede inventar gezerah shabá. Jajamim no recibió esta gezerah shabá de sus maestros. Bien, la Gemara ahí trae una baraita ahorita. Dice, ¿quién es el autor de la siguiente baraita? Hay una baraita que dice, escuchen bien esta baraita. Lulav es una mitzvah atarlo en un paquete con el resto de las especies. Pero si no lo hiciste, kasher. ¿Quién es el autor? Si es Rabbi Yehuda, no cuadra, porque según Rabbi Yehuda, si no lo ataste, no está kasher, está pasul. Y si es Jajamim, no es necesario atarlo. Entonces, ¿por qué dice que es mitzvah atarlo? Dice la no, en verdad es Jajamim, que el lulav no necesita que esté atado en un paquete. Entonces, ¿por qué dice ahí que es mitzvah atarlo? Porque también son Jajamim, lejatejilá, por el pasuk en Shemot 15:2, que dice, Zeli veanveu, veanveu que es, y lo glorificaré, pero también se puede interpretar como noi, belleza. Lo embelleceré. Tienes que embellecerte enfrente a Hashem a través de que haces las mitzvot más bonitas, con más belleza. Y al amarrar un lulav, se ve mucho más que ordenado, más bonito, y por lo tanto, por Zeli Veanveu, también según Jajamim, no es necesario, pero por Zeli Veanveu, mitzvah lejatejilá de amarlo. Por eso, el autor de esa baraita es ¿quién? Jajamim, mitzvah leogdo por Zeli Veanveu, y si no lo hiciste, kasher. Seguimos trayendo las fuentes para el resto de las alajot de la Mishnah. שבע הזעות שבפרה מעכבות זו את זו, חוקה. שבע הזעות של בין הבתים ושל מזרח הזהב ושל הפרוכת מעכבות זו את זו. ביום הכיפורים כתיב חוקה, דפר כהן משיח. ודפר אין להם דבר של ציבור, דסיירס עבודת כוכבים, כדתניא. ועשה לפר כאשר עשה לפר. מה תלמוד לומר? לכפול בהזעות. שאם חיסר לכם מן המתנות, לא עשה כלום. Mencionamos al final de la Mishnah las 7 salpicaciones de la pará adumá. ¿Cuáles son las 7 salpicaciones de la pará adumá? Muy bien, el que se hace afuera en kivur en dirección al ejal, que es de la sangre, no del agua, sobre el memet. ¿Sí? Meakvot zezo, porque de dónde aprendemos que está escrito jukat, zot jukat Torah, en Parashat Jukat.
Y al final mencionamos en la Mishnah que las 7 salpicaciones que se hacen dentro del Kodesh HaKodashim, entre los 2 palos del arca, y las salpicaciones que se hacen en el Parojet y las salpicaciones que se hacen en el Mizbeach HaZahav también se tienen que hacer completas, y si no hiciste una, meakev zoetzo. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice la Gemara, bueno, respecto a las aplicaciones de Yom Kippurim, que son las que se hacen en Ben Abadim, Mizbeach HaZahav y a la Parojet, está escrito Meforash que Juka. Respecto a las aplicaciones que se hacen sobre el Parojet en Par Kohen HaMashiach, el Par Hatat de Kohen Gadol, y Par Elen Davar She Tzibur, y se irá a Bodat Kohabim del Tzibur, cuando el Tzibur transgredió a Bodat Zará, ¿cómo sabemos que ahí las 7 del Parojet son Meakvim? Pues está escrito en la Baraita. Respecto a Par Elen Davar She Tzibur, el Pasuk 4.20 dice que le haces al par, ¿a qué par? A Par Elen Davar She Tzibur, Kashera sale para Hatat, como le haces al para Hatat. Pero ¿para qué es necesario decirlo? Ya está escrito Meforash el proceso de las aplicaciones de Par Elen Davar She Tzibur. Está escrito claramente. ¿Por qué tiene que decir que al Par Elen Davar She Tzibur le haces como el para Hatat? Ya dijiste previamente cómo es en específico el detalle. No, Kashera sale para Hatat para repetirte la idea. Y al repetirte decimos que ¿qué? Que es Meake. Muy bien, Apotay, seguimos. תנו רבנן, 7 הזעות שבפרה שעשם בין שלא לשמן, בין שלא מכוונות, פסולות. ושבפנים ושבמצורע שלא לשמן פסולות, שלא מכוונות, כשרות. והתניא, גם בפרה שלא לשמן פסולות, שלא מכוונות, כשרות. אמר, expliquemos hasta acá. La Gemara nos trae una baraita. Recordemos esta primera baraita porque vamos a hacer una pregunta ahorita mismo. Contradicción y después más adelante otra contradicción. ¿Okay? La baraita primera nos dice así: las 7 salpicaciones de la parada Dumá de sangre, ¿sí? Que las hace lo lishma. ¿Qué significa lo lishma? No con intención de parada Dumá. Está pasul. ¿Por qué pasul? Porque se recuerdan que respecto a Korban Hatat, si se hace lo lishma está pasul. No nada más que lo yotzime de Jehová, sino que está pasul. Y parada Dumá se llama también hatat, hatati. Por eso si lo haces lo lishma, pasul. E igualmente, si la haces lo mejuvanot, ¿qué es lo mejuvanot? Lo mejuvan, ¿qué es lo mejuvan? No direccionado. Porque recuérdense que las 7 salpicaciones hay que hacerlo direccionado al petach keneged, enfrente, o sea, en el monte de Aras de Tim, enfrente direccionado hacia el petach, hacia la entrada del ejal. Keneged petach o el moed. Entonces repito, las 7 azaot de parada Dumá, si le hiciste lo lishma o lo mejuvanot, pasul. Respecto a las aplicaciones internas de Hataot Primiot, las que se hacen dentro del Ejal, y el aceite que trae el Metzorá para su Tahara, si lo hace lo lishma, ambos, las Hazaot internas del Hataot Primiot o lo Gashemen, lo haces lo lishma, pasul. Y si lo haces lo mejuvan, kasher. No direccionado, no con dirección, kasher. ¿Sí? Repito, entonces, la segunda parte es las aplicaciones del ejal que se hacen internas, de Hataot Apnimiot, y el Log Hashem que trae el Metzorá para su Tahorá, para su Tahorató, para su pureza, proceso de pureza, si lo hace lo lishma, pasul. ¿Por qué? Porque estos korbanot, la aplicación de ellos se llama hatat. Entonces tiene aplicación de korban hatat que si no se hace lishma, está pasul. ¿Sí? Y respecto a Metzorá, en verdad, no es hatat. Entonces tenemos que decir, ¿sí?, que cuando la Baraita dice que está pasul, cuando haces lo lishma, es que no efectúa aceptación para el dueño, pero no es que está pasul. Pero eso es respecto a lo lishma. Y respecto a lo mejuvan, ambos está que kasher. O sea, si el Cohen no se paró entre el Mizrach y el Ma'arav, o sea, su espalda hacia el este y su cara hacia el Ejal, hacia el Kodesh HaKodashim, sino su cara fue direccionada a otro lado, ahí aún así decimos que está kasher. ¿Por qué? Porque respecto a esos korbanot, a los Hataot Primiot y Metzorá, no está escrito el Nohach, Peneo el Moed, que tiene que ser direccionado para allá. Ok. Así nos dice la baraita. Viene la Gemara y pregunta una contradicción de una segunda baraita. Hay una segunda baraita que nos dice que respecto a Paraduma, cuando es lo lishma, las salpicaciones de la sangre, pasul. Pero cuando es lo mejuvan, o sea, no que el petajo del mued, kasher, no cuadra con la primera baraita que dijimos que respecto a Paraduma, lo lishma o lo mejuvan, pasul.
Entonces, ¿cuál es la contradicción? La contradicción es en Paraduma respecto a lo mejuban. Que en la primera baraita dice que es pasul, la segunda baraita dice que es kasher. Amar Rav Hazda lo kasher, har biuda har rabbanan. De Tania mejusreka para shenichnesu la azara. בשוגג חייב חטאת במזיד, אנוש כרת, ואין צריך לומר, תבול יום ושאר כל הטמאים. ותיאורים שנכנסו לפנים ממחיצתם, להיכל כולו ב40, מבית לפרוכת אל פני הכפורת במיתה. רבי יהודה אומר, כל היכל כולו ומבית לפרוכת ב40, אל פני הכפורת במיתה. Un segundo. ¿Saben qué? No voy a leer tanto para no. Ok. Bien, la Gemara y responde Rav Hazda. Es una respuesta que trae una baraita, la explica. Y después de la explicada, vamos a poder ¿qué? Vamos a poder responder la contradicción. Dice Rav Hazda, no hay estirá porque en verdad es mahloket tanaim. La baraita primera que dice que una azá no mejuvan, azá de paraduma, estamos hablando ahorita, ¿sí? No mejuvan que neged petahajal está que pasul, va como la opinión de Rabbi Yehuda. Y la segunda baraita que dice que está kasher, va como la opinión de Jajamim. Y a continuación vamos a comprobar dónde ellos discuten en esto, por qué depende de Jajamim y Rabbi Yehuda. Entonces la Gemara nos trae una baraita. Después la explica, no la hemos ni leído la explicación. Y después de la explicación, vamos a ver que ellos discuten también en esta idea. Repito, ¿en qué? Si cuando se hace la azá lo mejuvan, si está kasher o pasul. Según Rabbi Yehuda está pasul y según Jajamim está kasher. Entonces hay una baraita que dice mejusreka para. ¿Qué es mejusreka para? Una persona que le falta traer los korbanot. En 4 casos, zav, zavá, yoledet y metzorá. Aparte de ir al mikve, tienen que esperar shekiah. Aparte de shekiah, todavía no están puros 100%, sino tienen que esperar ¿qué? Que traer un korban el día siguiente. Mientras que no han traído el korban, aunque ya fueron a la mikve y ya hubo shekiah, están en estatus de mejusreka para. Si entran a la azara, la halajá es la siguiente. Si entraron beshogeg, hayav, hatat. Bemezid tienen que karet, como un tamé que entra a la azara que tiene karet. Y no es necesario decir que tvul yom o un tamé 100%. Si entra a la azara, está que también va a aplicar lo mismo que beshogeg, hatat y bemezid, karet. Porque tvul yom y un tamé mamash es mucho peor que mejusar kapara. Sigue diciendo la baraita. ¿Qué pasa? Un taor, un kohen, pero que no está en servicio. Hay muchas maneras como explicarlo. Un kohen que no está en servicio, que no está trabajando, que entra dentro, o sea, más allá de las 11 amot de Azarat Israel. Aquí hay una imagen pequeña para que sea más fácil. Aquí está la Azarat, todo esto es la Azarat. Aquí está Ulam, Ejal, Kodesh HaKodashim, Mizbeach. ¿Sí? La Azarat empieza desde acá. Las primeras 11 amot se llama Azarat Israel. Ok, Azarat Israel. Entonces viene la baraita en esta parte y nos dice, ¿qué pasa? Un Cohen que no está en servicio, Taor, que entra más allá de la Azarat Israel, o sea, entra para acá. ¿Sí? Entonces dice, ya sea que entró para acá, explico hay varias maneras de explicar esta parte, ya sea que entró para acá, o sea, de las 11 amot, o ya sea que entró a todo el Ejal, ¿sí? La consecuencia es que Malkut, ¿sí? Aquí no hay karet porque no está tamé, ¿sí? La consecuencia es Malkut. Sin embargo, si ya entró mi bet la parojet, o sea, al Kodesh Kodashim, si ya entró aquí al Kodesh Kodashim del Ejal, aquí está el parojet, de aquí para que el Kodesh Kodashim, o el Penea Kaporet se acercó demasiado al Aarón, al arca, o sea, no nada más entró un poquito, sino se acercó al arca, ahí hay mitabi de Shammai. No es karet, es otra cosa, es una muerte celestial. Así nos dice Tanakama. Rabbi Yehuda discute y dice, ¿está claro entonces o no estás claro? Repito, un taor, o sea, un kohen que no está en un taor, pero de un kohen que no está en servicio, si entró más allá de las 11 amot y dentro de todo el ejal, en ambos casos, tiene que Arbaim, Malkut. Si entró mi bet la parojet, o sea, dentro del Kodesh HaKodashim, pasó la cortina, ¿sí? O se acercó demasiado al Aarón, más allá todavía, en ambos tiene que mitabi de Shammai. Así opina quién, Taná, Kama. Rabbi Yehuda discute y dice, no. Todo el Ejal. Y también mi bet la parojet, o sea, también entrar al Kodesh HaKodashim, Malkut Arbaim. Solo si entras al Kodesh HaKodashim y te acercas al
Aarón, al Aarón, ahí es cuando hay que Hiyum Mitah Bide Shamayim. O sea que según Rabbi Yehuda no hay Hiyum Mitah Bide Shamayim sobre una persona que entra a Kodesh HaKodashim, a menos que se acerca hasta él Aarón. Muy bien, hasta el arca. ¿En qué discuten? Veamos. Maika Mifliki. Ve a Ikra. Vayomer Hashem el Moshe de Per el Aarón Ajija Veliabo Bejolet el Kodesh Mipet la Parojet el Penea Kaporet Asher Aarón Velo Yamut. Rabbanan Sabre la Kodesh Velo Yavo Mipet la Parojet el Penea Kaporet Velo Yamut. Rabbi Yehuda Sabar la Kodesh Mipet la Parojet Velo Yavo el Penea Kaporet Velo Yamut. Dice la Gemara, ¿en qué discuten? ¿Sí? Recuérdense a dónde tenemos que llegar. Estamos trayendo el Mahloket, explicar en qué discuten, porque cada uno no opina como el otro, para después poder decir que el Mahloket, si lo hicieron Mejuban o no Mejuban en Paradumá, si es kasher o no es kasher. ¿En qué discuten? Dice, ambos discuten la explicación de un mismo pasuk. En Vaikrat Tetzain Bet, 16.2, perdón. Dice el pasuk, escuchen bien, lo cito completo. Vayomer Hashem el Moshe. Daber el Aarón Ajija, ¿sí? Ve'al Yavo, que es al Yavo, Lav. Ve'al Yavo. No vendrá Bejol Et el Akodesh, coma. Mi Bet la Parojet, coma. El Penea Kaporet, coma. Asher el Aarón, Velo Yamut. Y así no morirá. O sea, aquí nos empieza con un Lav y nos dice que al cumplir esto no va a haber mitad de Shamayim. O sea, que si no lo cumples, hay mitad de Shamayim. Pero en la mitad nos menciona varias opciones. Kodesh, Bet la Parojet, el Penea Kaporet. Entonces, Rabbanan dice que es el Akodesh, Ejal. Entonces, el primero mencionado de la Kodesh aplica para el Al-Yavó, para el Lav. Sin embargo, los otros dos, mi Bet la Parojet, que es cuando entras al Kodesh HaKodashim, y el Penea Kaporet, que es cuando entras y te acercas al Aarón, ¿sí? Ahí ya es que lo Yamut. Si no entras a esos lugares, no hay mitad. Más que si entras, hay mitad. De aquí Rabbanan saca que si entras al Ejal, tienes que Malkut, Al-Yavó, y si ya entras al Kodesh HaKodashim, o entras y te acercas al Aarón, en ambos tienes que mitad de Shamayim. Así explica quién, Tanakama. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice, no. Los primeros dos tienen que ver con Al-Yavó, es la. El Akodesh y mi Bet la Parojet, el Akodesh es Ejal y mi Bet la Parojet es que la entrada del Kodesh HaKodashim es Lav de lo Yavó, en ambos hay Malkut Arbaim. Y el tercero, el Penea Kaporet, que es cuando te acercas al Aarón, o sea, entraste al Kodesh HaKodashim y te acercaste demasiado al Aarón, ahí hay que lo Yamute es cuando hay mitad de Shamayim. Ahorita la hermana nos explica por qué cada uno dice lo que dice y no dice como el otro. ¿Sí? Maita amad Rabbanan, y salca de ataque de Kamar Biudá, lichto la Hamana el Kodesh, vel Penea Parojet, velo bai mi bet la Parojet, vana amina le ejal mi jaya mi bet la Parojet mi baya, mi bet la Parojet de Katar Hamana la malish, mamina bemita. Rabbi Yehuda y Katar Hamana el Kodesh, lo kata mi bet la Parojet, avamina, mai Kodesh mi bet la Parojet, aval ejal lav namilo, Rabbanan haulo matzita mart. Dejal kulo y kre kodesh enemar vivdila parojet lahem ben hakodesh u ben kodesh hakodashim. La hermana nos comienza en esta parte explicando la razón de Jajamim. Que Jajamim explican que ¿qué? Otra vez dice Aliabo al principio, al final dice lo yamut, Lav al principio Arbaim, Samalkut Arbaim, y al final dice mitad, y en la mitad dice tres, Kodesh betla parojet, o sea Kodesh hakodashim, y Penea Kaporet, que es cerca, inclusive más cerca del Aarón. Entonces, ¿por qué Jajamim dicen que la explicación es que los primeros dos es con el Lav, es Arbaim? Te voy a explicar, porque si es como dice Rabbi Yehuda, que el que entra al Kodesh HaKodashim, aunque no se acerque al Aarón, ya hay Hiyuv, según Jajamim, claro, se repite, según Jajamim, cuando entra al Kodesh, ¿sí? Al Ejal, hay Malkut. Solo el primero está relacionado con Lav. Los otros dos, entrar al Kodesh HaKodashim o entrar y acercarse, tiene Hiyuv Mitah de Shamayim. Así opina Jajamim, ¿sí? ¿Por qué lo opina así? A diferencia de Rabbi Yehuda, que dice que cuando entra al Kodesh HaKodashim sigue teniendo todavía Malkut, ¿sí? Dice, no, porque si hubiese sido como Rabbi Yehuda, que el que entra al Kodesh HaKodashim, inclusive sin acercarse al Aarón, sin entrarse al Aarón, tiene Malkut y no mitad, como dice Rabbi Yehuda. Entonces la Torah tenía que haber dicho solamente que el Akodesh, el Lav sobre el Akodesh, sobre entrar al Ejal, y después decir el Penea Kaporet, que cuando te acercas al Aarón hay Hiyuv Mitah, y no necesitas decir cuando entras al Kodesh HaKodashim hay Malkut. ¿Por qué? Porque para entrar al Kodesh HaKodashim tienes que pasar previamente por ¿dónde? Por el Ejal, ¿sí? Tienes que pasar previamente por el Ejal. Entonces ya tuviste Malkut por el Ejal, entonces ¿para qué necesitas decir otro caso cuando entras al Kodesh HaKodashim sin acercarte al Aarón? Ya hay Ejal, no necesitas decirlo, ¿sí? Entonces seguro es para decirte, no, para decirte que
Cuando entras, por eso Jamín dicen que cuando efectivamente entras al Kodesh HaKodashim, no hay Malkut, sino ya hay ¿qué? Ya hay Hiyumita. Y rápido que va a responder sobre este argumento. No, si te hubiese dicho nada más el Kodesh, o sea, Ejal, y no Bet la Parojet, y no cuando entras al Kodesh HaKodashim también hay Malkut, hubiese dicho que cuando dice la Kodesh se refiere a el Kodesh HaKodashim. Por eso necesito decirte el Kodesh y Bet la Parojet para decirte que Bet la Parojet es Kodesh HaKodashim, entonces el Kodesh es ¿qué? Ejal. Y Jajamín, ¿qué te van a responder sobre este argumento? Rabbi Yehuda te van a decir, no, eso no puedes decirlo. ¿Por qué? Porque el Ejal se llama Kodesh. Tú no puedes decir de que Kodesh es Kodesh HaKodashim, porque ya está escrito en Shemot 26:33, Veivdila et Parojet, la cortina divide entre el Kodesh, entre el Ejal y el Kodesh HaKodashim. Vemos que el Ejal es llamado Kodesh. Entonces cuando dice Kodesh, seguro es Ejal. Ok. Ahorita viene la Gemara y nos explica la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda maitama isa cada taje de cambre Rabbanan, dijo la Jamana la Kodesh, mi bella Parojet, velo el penea Kaporet. Veana mina y bella Parojet de mitad el penea Kaporet mi vaya, el penea Kaporet de Katara Jamana la manisho, amina el penea Kaporet de mitad mi bella Parojet de Azara. Rabbanan ajinami de lo tzarich. Vehai de Katara Jamana el penea Kaporet le maute derech meshupash. Que de Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov al penea Kaporet kedmas de Bana av kol makom shenemar pene eno el pene kadim. Rabbi Yehuda le makra pene mai el shmamina el davka verabbanan el lav davka. Rabbi Yehuda de amar el penea Kaporet davka veIsrael no jachnami davka ule rabbanan mi deatan lav davka janami lav davka. Ahorita la hermana nos explica la opinión de Rabbi Yehuda. Nos explica Rabbi Yehuda lo siguiente, Rabotai. Dice Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, perdón. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yehuda? Otra vez, Rabbi Yehuda dice que al yavó, ¿sí? El lav, y al final dice mitad, lo yamut. Y en la mitad menciona que tres cosas: Kodesh, Bet la Parojet y el Penea Kaporet. Según Rabbi Yehuda, Kodesh y mi Bet la Parojet, los dos son lav. Y el tercero únicamente es que mitad de Shamay. ¿Por qué? ¿Por qué Rabbi Yehuda dice así y no dice como Jajamim? Dice no. Porque si hubiese sido como Jajamim, que hay Hiyumita de Shamayim, ¿desde cuándo? No solamente cuando te acercas al Aarón, sino no solamente el Penea Kaporet, sino cuando entras al Kodesh HaKodashim. ¿Por qué necesitas mencionar dos? Cuando entras al Kodesh HaKodashim y cuando te acercas al Aarón. Cuando te acercas al Aarón ya entras al Kodesh HaKodashim. Si ya tienes Hiyumita de Shamayim. Entonces, ¿por qué necesitas mencionar el segundo, que es más allá todavía? ¿Sí? Entonces dice Rabbi Yehuda, de aquí prueba a favor mío que el Hiyumita de Shamayim único es ¿cuándo? Cuando te acercas al Aarón. Bueno, ¿y qué va a responder Rabbanan sobre este argumento? Dice, no. En verdad, efectivamente, hubiese sido suficiente decir el Penea Kaporet, hubiese sido suficiente decir mi Bet la Parojet, que es apenas antes al Kodesh HaKodashim según Jajamim, ya hay Hiyumita de Shamayim, y por ende también el Penea Kaporet. No necesitas decir el Penea Kaporet. ¿Y por qué te dijo el Penea Kaporet? Para decirte otra de la Shah, para enseñarte otra cosa, que todo lo que hay Hiyum mitabi de Shamaim es únicamente cuando entras al Kodesh HaKodashim derech meshupash, de una manera, mejor dicho, únicamente cuando entras de la manera normal. Pero si entras, o sea, por la puerta, pero si entras derech meshupash por un camino, por una manera anormal, por arriba, por abajo, así, no aplica Hiyum mitabi de Shamaim, queda excluido. Por eso se necesita el Penea Kaporet. Pero en verdad, hubiese sido suficiente según Rabbi Yehuda, según Jajamim, perdón, que diga mi Bet la Parojet, que apenas entras al Kodesh HaKodashim, ya Hiyumita de Shamayim, y entiendes que también cuando te acercas, obviamente, va a haber Hiyumita de Shamayim. La razón que te dijo el Penea Kaporet, o sea, la razón que te dijo cuando te acercas al Aarón, hay Hiyumita de Shamayim, es para decirte que, para excluirte que Derech Meshupash no hay Hiyumita de Shamayim. Como dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, está escrito en Vaikra 16:14, al Penea Kaporet Kedma, sobre el servicio de Yom Kippurim. De aquí aprendemos a todo el lugar que está escrito Pene, que es únicamente cuando entras por la puerta, por el lado este, ¿sí? Recuérdense que este es el lado este, cuando entras por el lado este, no cuando entras por aquí o por acá o por acá. Ok. Entonces aquí también que dice, el Penea Kaporet, el Pene es por el lado este. Bueno, y Rabbi Yehuda, ¿sí? ¿De dónde te va a aprender esto? Aparentemente Rabbi Yehuda, Jajamim tiene un buen argumento, que el Penea Kaporet no es para decirte algo que está Hiyumita ben Shamayim cuando te acercas al Aarón, porque esto lo aprendes de Bet la Parojet. Entonces, ¿qué va a hacer Rabbi Yehuda con eso? Dice, no, si hubiese sido para esto, el pasuk tendría que haber dicho Pene HaKaporet, no el Pene, que es el Pene. Él te enseña también que ¿qué? Él te enseña que el que entra al Bet la Parojet te sigue enseñando algo sobre cuando entras al Aarón, el Penea Kaporet, ahí es cuando hay Hiyumita de Shamayim. Pero antes, a pesar que ya antes del Kodesh HaKodashim, no hay Hiyumita de Shamayim. Bueno, ¿y qué va a hacer Jajamim con la palabra él? Aquí está el majlo que tiene que ver con nosotros. Rabbi Yehuda dice que cuando el pasuk dice la palabra él, es davka. ¿Qué es davka? Preciso.
Y por eso él dice que únicamente en este caso, cuando el penea caporet, el acaporet, cuando te acercas al Aarón, ahí es cuando hay Hiyumit de Shamayim. Pero previo, cuando estás cerca de Kodesh y no estás acercado al Aarón, no hay Hiyumit de Shamayim. Jajamim dicen que él, cuando dice la palabra él, no es Dafka, no es preciso. A base de esta explicación última, entonces veamos qué dice en el caso nuestro respecto a la salpicación. Ahorita si llegamos a lo nuestro, la salpicación de la sangre de Paraduma, Keneged, enfrente de él, o el Moed, afuera, sí, pero direccionado. Dice el pasuk, Veiza el Nojach peneo el Moed, él. Entonces, según Rabbi Yehuda, que es Dafka, tiene que hacerse así. Y si no se hace así, Pasul. Mira que esa es la primera braita. Que si no eres direccionado, Pasul. Sin embargo, Jamín dice no. De la misma manera que él, en el caso del penea caporet no es Dafka, también aquí él, Veiza el Nojach peneo el Moed, tampoco es Dafka, y por eso no estoy direccionado hasta que Kasher, Jajamim así opinan. El autor de la segunda varita que dice cuando no lo direccionaste, ¿sí? Está Kasher. Así explica la Gemara. Todo esto para llegar a esto. Mira la Gemara pregunta sobre esta explicación. Matkif la Rabbi Yosef la Rabbi Yehuda midel Dafka al nami Dafka. El de Migdash Sheni de lo Aarón Kaporet, Hanami de lo Avidazaot, Amaraba Barula, Markla, Vejiperet Migdash HaKodesh, Makoma Mekudash la Kodesh. Bien, la Gemara dice un segundo. Tengo un problema. Rabbi Yosef pregunta sobre esa explicación. Según Rabbi Yehuda, que él es Dafka, es preciso, pues también el pasú que dice al, sobre el servicio de Yom Kippurim, al Penea Kaporet, también al es Dafka, ¿sí? Sobre, Dafka. Pero un segundo. Entonces significa que en el Bet HaMikdash segundo, que no había Aarón y no había Kaporet, ¿sí? No había en el Bet HaMikdash. Entonces no hay cómo hacerlo sobre el Aarón. Entonces no se puede hacer. ¿Acaso es así? O sea que según Rabbi Yehuda, el Kohen Gadol no puede hacer las aplicaciones en Yom Kippurim. Está escrito Meforash en Masejet Yoma que sí. Dice Rabba Barola, no. Cuando dice sobre al Penea Kaporet en el servicio de Yom Kippurim, no es que tiene que ser sobre el Aarón literal, sobre el Kaporet literal, no, sino sobre el lugar del Aarón. Entonces, si está el Aarón, en el Aarón, y si no está el Aarón, pues en el lugar del Aarón, como dice el pasuk en Vayikra Tetzain la Medgim Vejiperet Migdash HaKodesh, Makoma Mekudash la Kodesh. Ok, entonces es la respuesta anterior de la contradicción de las dos baraitot, que una es según Rabbi Yehuda, la que dice que está pasul cuando no es Mejubán, y otra dice que es Kasher, es Jajamim, sigue en pie. Otra respuesta, Rabba Amar Haveha Rabbanan. ¿Sí? Hadekai Mizrahu Ma'arav Ve'adeh, Hadekai Tzafon Ve'darom Ve'adeh. Dice la hermana, en verdad podemos decir que ambas baraitot. Otra vez, ¿cuál es la contradicción que tenemos entre las dos baraitot? La primera baraita dice que cuando no es Mejubán, en Paraduma, pasul. Y la segunda dice que Kasher. Dice, ambas son como Jajamim. Ambas son como Jajamim. Pero hay una diferencia en los casos. Hay dos formas de no direccionado. Dos formas de no direccionado. La baraita segunda que dice que cuando no está direccionado está Kasher, está hablando cuando la persona se encuentra en el este, viendo hacia el oeste, sí, hacia el Ejal, y está salpicando la sangre. Eso sí, no está direccionado sobre la puerta del Ejal, pero sí está direccionada su cara sobre el Ejal, por lo menos. Entonces sí está direccionado de cierta forma, un poquito de dirección. Entonces ahí está Kasher. Y la primera varita que dice cuando no está direccionado hasta Pasul es cuando literal la persona no se encuentra ni viendo hacia el Ejal, ni, no nada más a la puerta no está viendo y al Ejal sí, sino ni al Ejal. Él se encuentra en el norte y viendo hacia el sur. Nada que ver. Ahí no no solamente que no está direccionado hacia la puerta, sino que está no direccionado completamente hacia esa dirección, sino está para otro lado. Ahí está ¿qué? Pasul, también es una opinión de Jajamim. Amar Mor. Veshebifnim veshebemetzorah, שלא לשמן פסולות, שלא מכוונות כשרות, והתניא, בין שלא לשמן ושלא מכוונות כשרות, אמר רבי יוסף לא קשיא. רבי אליעזר הרבנן. רבי אליעזר דמקיש שם לחטאת, מקיש שם מלוג להשם. רבנן לא מקשו רבי אליעזר בכתברה מלמד בהיקש, חוזרו מלמד בהיקש, אלא אמר רבא והרבנן, כאן להכשיר, כאן להרצות. Ahorita le van a mostrar otra contradicción. Otra vez, la primera variedad que mencionamos antes, mencionamos que ¿qué mencionamos? Respecto al aceite del Metzorah. ¿Sí? En la primera variedad. La segunda variedad no habló. La segunda variedad que mencionamos antes, ya la respondimos, ya quedó. Ahorita en la primera variedad que mencionamos antes, ¿qué dijimos? Que el aceite de Metzorah, al igual que las aplicaciones del Ejal que se hacían de Hatatot Primiot, y el aceite del Metzorah, que se hace lo lishma, pasul. No direccionado, kasher. ¿Sí? Enfoquémonos en el aceite del Metzorah. Otra vez, ¿qué nos dijo esta varita que vimos antes? Lo lishma, pasul. La Gemara pregunta de una segunda varita.
Otra, no la segunda anterior, otra segunda. ¿Sí? Otra. Hay una segunda variedad que dice respecto al Log Hashem Shel Metzorah, que ya sea que las da, perdón, un segundo. Sí, otra vez. La primera baraita dice que la salpicación del aceite que se le hace sobre él, la aplicación sobre el Metzorah, si se hace lo lishma, pasul. Pregúntale a una segunda baraita que dice que la aplicación de aceite que hace el shemen sobre el Metzorah, si le hace lo lishma, al igual que lo mejuban kasher. O sea que el lo lishma está que kasher, contradicción. La primera dice pasul lo lishma y la segunda dice que kasher. Dice Rabbi Yosef, no hay contradicción porque en verdad es que mahloket. La primera varita que dice que el Olishma está pasul, está hablando según la opinión de Rabbi Eliezer, ¿sí? Y la segunda varita que dice que está kasher va según la opinión de Jajamim. ¿Qué Jajamim que Rabbi Eliezer? Te voy a explicar. Rabbi Eliezer hace un ekesh de Hasham con Hatat. O sea, compara Korban Hasham con Korban Hatat. De la misma manera que Hatat, ¿se recuerda al principio de Masejet Zebahim? Cuando lo hace el Olishma está pasul legambre. Ekesh también Hasham, pasul legambre. Y el Log Hashemen que viene por el Hasham del Metzorah, también hacemos Ekesh entre el aceite del Metzorah con su Hasham. Y decimos que si no es Lishma, pasul. Así opina Rabbi Eliezer. Sin embargo, Jamín dice, no hay Ekesh. No hacemos Ekesh de Hasham, de Hatat hacia Hasham. Y por ende el Olishma se mantiene pasul únicamente en Hatat, pero en Hasham está kasher y por ende en el aceite también va a estar kasher. Bien, la primera pregunta, un segundo. ¿Qué me acabas de decir, según Rabbi Eliezer? Sí hay Ekesh. Y ya que el Olishma está pasul en Hatat, también en Korban Hasham está pasul. Y adicionalmente tenemos un Ekesh con el aceite propio, y también el aceite propio del Olishma está ¿qué? Pasul. Segundo, vimos una regla, si recuerdan en el masaje anterior. Muy bien, Ekesh, no Joser Manuel de Ekesh. Algo que se aprendió a través de un Ekesh no puede volver y regresar. Algo que se aprendió, en este caso el Hasham, a través de un Ekesh de Hatat, no puede volver y enseñar a otra cosa, al Shemen, con otro Ekesh. Por eso la de Marat tomamos esa explicación. Dice, en verdad tenemos que decir que ambas baraitot, la primera que dice que el Metzorah cuando es lo lishma está pasul, y la segunda que dice que el Metzorah, la aplicación del Metzorah me refiero, ¿sí? Cuando es lo lishma está kasher, ambas van según la opinión de Jajamim. Ambas van según la opinión de Jajamim. ¿Qué? Que no hay Ekesh en absoluto. Y por ende, solo en Hatat, cuando es lo lishma, está pasul legambre. Pero en Hasham, y con shiken en su aceite, va a estar, ¿qué significa kasher? Que puede seguir con el proceso, pero los Baalim no salen de Jehová. Entonces, la segunda baraita que nos dice que la azá kesherá es para permitir al Korban. Está permitido, kasher. No fue lishma, está kasher. Esa es no la primera, la segunda baraita. Y la primera baraita que dice que lo lishma del shemen está pasul, es de que pasul de que lo yotzimi de Jehová los bealim. ¿Sí? Porque como dijimos, en todos los korbanot, también no hatat. Cuando es hatat lo lishma pasul legambre. No solamente que lo yotzimi de Jehová los bealim, sino también pasul el korban. A diferencia de los demás, que lo lishma, el korban puede seguir y está kasher, pero los dueños salen de Jehová. Esa es la diferencia. La primera baraita que te dice que está pasul es que el dueño no sale de Jehová. La segunda baraita que te dice que está kasher es que el korban efectúa aceptación y puede seguir con el proceso. Y ambas baraitot van según la opinión de Jajamim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.